Dios bendiga en esta gloriosa amanecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática, y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el episcopal que vamos a tener hoy la vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios espirituales que va a ser de sumamente importancia para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del lavamiento del agua, del arma, y el bautismo, el lavamiento del agua y el bautismo del arma y el bautismo. Y va a ser un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Vamos a iniciar. Cuando Jesús fue bautizado en el agua, ahí vemos que de arriba desciende una paloma sobre sus hombros como un símbolo de paz, formación y transparencia, que lo reconoce como hijo amadísimo y predilecto del Padre, acogido por su dulce voz, sin dureza de corazón y sin mediocridad. Sin dureza de corazón y sin mediocridad. Dice la Escritura, cuando Jesús fue bautizado, descendió de arriba una paloma y posó sobre su hombro como un símbolo de formación, paz, transparencia, y que lo reconoció como hijo amadísimo y predilecto del Padre, acogido por su dulce voz, sin dureza de corazón y sin mediocridad. Cuando la Biblia habla que no tenía dureza de corazón y mediocridad, era que Jesús se mantuvo con un corazón dócil en lo que esa fe de docilidad que lo mantenía ser siempre humilde en esa labor y en esa tarea que Jesús hacía en la vida cotidiana diaria. Y ese bautismo de Jesús aquí, ese bautismo de Jesús lo confirma con un compromiso y una responsabilidad, y no tanto eso, que lo da a reconocer como hijo amadísimo y predilecto del Padre, y el cual el Señor mismo desde los cielos, con esa voz de mando, dice: ese es mi hijo amadísimo y predilecto, en cual yo me complaco a él, escúchalo. Pero la paloma aquí, simboliza la presencia del Espíritu Santo real en la vida de Jesús, que posa sobre su hombro como ese símbolo de paz, formación y transparencia, dándolo a reconocer como ese hijo amadísimo y predilecto del Padre. Entonces, que Jesús, cuando caminó sobre la tierra, caminó con un plan y un propósito y un compromiso de esa obra de omisión, el cual él iba haciendo la tarea y la labor que el Padre le encomendaba. Y en esa labor Jesús quería tratar y lidiar con el alma del pecador, tratar de limpiarla, purificarla y presentarla apto delante de la presencia del Señor sin prejuicio alguno. Los que andan bajo la dureza del corazón son personas arrogantes, eh, con un corazón enternecido. Debemos ser personas que caminemos con esa docilidad de la obra y la fe del Señor, porque la misma Escritura dice que 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su arma: el del ojo altivo, el del corazón enaltecido, y el hombre que siembra discordia, y el del pensamiento inicuo, que presura su paso a correr al mar, para derramar sangre inocente. Estas 6 cosas aborrece Jehová. De persona altivo, ojo altivo, persona arrogante, el hombre inicuo. Pero el Jesús, cuando fue bautizado y vino a la tierra, vino con el plan de lavar y purificar el alma del pecador. Pero Jesús tiene que hacerle un examen de conciencia a cada persona que quiera aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque el examen de conciencia aquí no habla de esa purificación interna del interior, el cual vamos sacando todo pensamiento inicuo, toda maquinaciones perversas y malas. Por eso dice que 6 cosas aborrece Jehová: el del ojo altivo, y aún 7 abomina su arma: el del ojo altivo,
el de corazón enlatecido, el hombre que siembra discordia, el de pensamiento inicuo, la persona que apresura su paso a correr al mar y para derramar sangre inocente. Entonces, habemos aquí toda esta cosa, tenemos que sacarla de nuestro corazón porque ahí es que se aleja todos los malos pensamientos como los deseos de la carne, la obra mala de la carne. Y dice el proverbio que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de ahí mana la vida eterna. Es decir, hacer una introspección, un lavamiento interno por el agua de la purificación para renovarnos en esa agua bautismal, renovarnos en esa agua bautismal. Pero tenemos que sacar todo esos malos pensamientos inicuos que está dentro de nosotros y no sembrar discordia a nuestro hermano, porque la discordia es un pecado delante de la presencia del Señor. Entonces, las personas que tienen corazón endurecido, tienen esa mediocridad, tratan de hacer el mal a otra persona. Y el Señor no nos ha llamado a eso, el Señor nos ha llamado a lavar nuestra propia conciencia, a lavar nuestra propia alma del pecado. Pero ese bautismo que Jesús vivió, Jesús fue sumergido en las aguas, fue como ese símbolo donde la paloma posa sobre él, como un símbolo de paz y transparencia, que lo reconoció como hijo amado y predilecto del Señor, en el cual Dios se complació. Y ese complaceimiento del Señor en la vida de Jesús que vino para lavar nuestra propia alma del pecado, y limpiarla. Pero limpiarla ¿de qué? De toda arrogancia, de todo corazón endurecido, porque el corazón endurecido Dios lo rechaza y no lo ve. Dios no trata con esa persona así, porque esa persona tiene un pecado de aberración delante de la presencia del Señor, El bautismo es un acto de amor y docilidad para una buena transformación del alma, donde el Señor lava esa parte profana, sucia, inmunda, y la va transformando su carácter. Es decir, ese lavamiento tiene que ser, Dios quita la culpa y la mancha del pecado, pero se va dando una transformación progresiva y la alma va entrando en un estado de docilidad. Y por medio de ese lavamiento, el alma, cuando es profana y sucia, inmunda, va teniendo una transformación, es decir, un cambio que la persona lo va reconociendo, y la persona que ha dejado la arrogancia y ha dejado el corazón enetecido y endurecido, entonces va teniendo un cambio progresivamente en el reino del Señor, y va dando testimonio de lo que es la fe, porque la misma fe se encarga de dignificar el alma del hombre y también de limpiarla y purificarla, pero es por medio de los actos de la purificación, pero es parte de esa fe y de la dignificación de la vida del hombre. Si el hombre quiere cambiar o quiere tratar de cambiar, va a entrar en ese estado de docilidad. Pero el hombre aquí, si endurece el corazón, Dios corre de esa persona así. Todo lo que endurece el corazón, Dios corre de esa persona así, porque son personas mediocres. Porque la misma Biblia dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es del ojo activo, del corazón endurecido y enaltecido, el hombre que siembra discordia, el de pensamiento inicuo, el hombre que apresura su paso a correr al mar para derramar sangre inocente. Esa gente así Dios lo aborrece. Entonces, debemos ser lavados y purificados por el agua del bautismo del Espíritu Santo. Sumergir nuestra vida pasada en el mar, dejarla ahí en el mar, que el mar se lleve ese viejo hombre, y resucitar lavado en una nueva persona según el bautismo de Cristo Jesús. Entonces, toda nuestra alma profana, sucia, inmunda, será transformada y cambiada en una nueva persona. Pero la persona de carácter duro a veces tienen dureza de corazón y son mediocres y también son infelices. Es decir, nosotros tenemos que pasar por ese lavamiento espiritual para que Dios nos purifique el alma y nos la vaya lavando. Ese lavamiento espiritual. A veces, hermanos, tú tienes que sacudirte. A veces, hermano,
nuestro altar sagrado, nuestro rincón sagrado, donde está el Santísimo, en la custodia del altar. A veces el altar nosotros tenemos que hacerle una limpieza espiritual, limpiarlo de arriba abajo, para nosotros tener claridad de nuestra, de nuestra de nuestra devoción en el altar, tener claridad y ver al Santísimo más puro y más santo. Es decir, esa limpieza espiritual interna también del alma, lavarla. El mismo Jesús hablaba de esta limpieza espiritual, de lavar el alma interna y dejar el corazón endurecido para otro lado. Porque los que tienen el corazón endurecido son personas mediocres y también son infelices porque no han conocido a Dios, no han conocido a Dios, y a esa persona sí le gustan sembrar discordia sobre los hermanos, sobre los hermanos. Lavar el alma del pecado por el agua del lavamiento de la pureza es un gesto de pureza y santificación y limpieza, y cambia el alma y la transforma todo nuestro proceder en un nuevo hombre, en una nueva persona y en un nuevo creyente. Como está Cristo, que el Señor dice, ser santo porque yo soy santo, en todo vuestro proceder y vuestra manera de vivir, en todo vuestro proceder y vuestra manera de vivir. Pero lavar el alma del pecador tiene que pasar por el lavamiento de la pureza. El lavamiento de la pureza. ¿Qué es el lavamiento de la pureza? Bueno, es un gesto de pureza. Ese lavamiento del agua, de la pureza, pasa por un gesto de pureza, santificación y limpieza, donde el alma cambia totalmente y es transformada. Y todo su proceder de esa persona cambia. Si era si esa manera vieja de vivir cambia a ser una nueva persona, cambiado según Cristo Jesús, pero es por medio del lavamiento del agua, como está Cristo, que el Señor dice ser santo, porque yo soy santo, en todo vuestro proceder y en toda vuestra manera de vivir, en todo vuestro proceder y en toda vuestra manera de vivir. El mismo Jesús llamó a 12 discípulos, para hacer ese acto y ese gesto de lavamiento y de purificación al hombre, porque el hombre tiene que tratar de cambiar, de ser transformado, su alma en una total pureza. El mismo Jesús hizo ese gesto de lavamiento, lavó los pies de los 12 discípulos, que eran como un ejemplo de simplicidad, de higienes, de pureza, de santificación, que va a tener participación en el altar del Señor, y todos los que van a hacer ese acto, ese servicio de acción de gracia ante el Señor, tienen que presentarse higiénicamente puro, santo, bajo una total pureza de santificación, porque va a bregar con la cosa sagrada del altar, y en el sagrarios se necesita higiene y purificación y pureza para bregar con el sagrario del altar. Cada vez que nosotros vamos a hacer nuestra Eucaristía y vamos a hacer el acto de acción de gracia, la Santa Cena, a dar la hostia viva, tiene que ser con ese acto de transformación. Cuando uno va a hacer ese acto de transformación, se lava la mano, y antes de entrar al altar no puede tocar nada. Cuando va a lavarse la mano, entrar directamente al altar sin tocar nada, y hacer ese acto de pureza y santificación para consagrar esa hostia viva y presentársela al Señor pura, santa y digna, y que es un sacrificio aceptable delante del Señor. Pero tú no vas a ir con la mano que tú has tocado todo el día inmunda, de que a tocar la hostia viva con una mano imperfeccionada. Es decir, que este acto de purificación Jesús lo hizo y lavó los pies y la mano de los discípulos para pertenecer a esa acción justa de consagrar la hostia viva para esa acción de gracia, celebrar la Santa Cena. Y tú no te vas a presentar con un acto de impureza, de imperfección, con la mano todo sucia, que tú has tocado todo, has tocado los instrumentos del altar y todo, y que tú vas a dar una hostia viva a consagrar al pueblo, ¿no? Tú tienes que lavarte la mano, purificarla como un acto de higiene, que lo hacían la tradición y lo hacían los santos padres, para después, sin tocar nada de lo que hay ahí, y con un diácono que esté abriendo el libro a donde tú vas a leer y vas a comulgar la hostia viva, y ahí tú poder dar la hostia viva al pueblo, y el pueblo puede consagrar y puede recibir ese acto, y puede ser ese acto
consagrado al Señor, que es aceptable, ese sacrificio es aceptable, porque ahí no hay imperfecciones, ahí no hay impureza, ahí hay pureza total. Entonces, en esa santificación, el pueblo comulga la hostia y come el pan tranquilamente, dignamente con el Señor, y es un acto agradable al Señor porque hay higienes y hay claridad y hay transparencia. ¿Cómo tú vas y que tú has tocado todo el día y vas al altar y que a comulgar y a ponerle la mano a la hostia viva del pan consagrado al Señor con un acto de purificación? Primero se lava la mano, pasa por el acto de purificación y de pureza, entra al altar sin tocar nada, con un diácono ahí que dirige todo el servicio. Si va a tocar un libro, el diácono toca el libro, tú lees lo que va a leer, la instrucción, y ahí comulgan la hostia y pone a dos que comulguen, que den la hostia viva, pero que ya han pasado por ese acto de higiene y de purificación al Señor, que es parte de la santidad del cuerpo de Cristo, para poder comulgar algo que sea algo que se dirigiera con esa transparencia, con esa formación de paz, y que haga pureza también, y no imperfecciones. Entonces Jesús lavaba los 12 pies de los discípulos, y eso como un acto de purificación, como un símbolo de purificación, pureza, de higienes, que es parte para pertenecer eh, a dar el servicio del Señor, que sea un servicio apto y agradable de parte del Señor. Y todos esos actos de purificación, de limpieza, ese acto transforma el alma, porque el Señor dice, ser santo, porque yo soy santo en todo vuestro proceder y en toda vuestra manera de vivir. Todo vuestro proceder y toda vuestra manera de vivir. No es que tú nada más vas a ser santo en la iglesia, no. Tú vas a ser santo en la iglesia y también en tu casa, Todo ese procedimiento tiene que ser parte de esa pureza, Entonces, el alma cambia, cambiamos nosotros, cambia el cuerpo místico de Cristo, hay una transformación, todo nuestro proceder, toda nuestra manera de vivir va a cambiar, cambia todo. Y son gestos que se hacen en el altar como ese símbolo de purificación, el cual nos presentamos impecable delante de la presencia del Señor, para así comulgar una hostia viva al Señor y que sea acogida por el pueblo y la comunidad. Por eso el Señor dijo que este es mi Hijo amadísimo y predilecto, en cual yo me complaco, pero no se complaque en un corazón duro, no. Dios no se va a complacer en un corazón de dureza, no. Duro, no. Ni tampoco se va a complacer en un corazón con mediocridad, no. Dios quiere higiene, quiere pureza y quiere esos actos de santificación que se hacen sin imperfecciones en el altar, sino sin imperfecciones en el altar, porque Dios aborrece todo esos actos de suciedad inmunda, profana. Y profana, Dios aborrece todo eso. Dios aborrece todo eso. Y debemos distinguir lo santo de lo profano. Debemos distinguir lo santo de lo profano. Como dice el santo profeta Isaías, que Dios viene a distinguir lo santo de lo profano, es decir, lo sucio de lo limpio, lo sucio de lo limpio, La fe dignifica la fe dignifica todo acto de purificación que lava el alma y la limpia del pecador. Lava el alma del pecador y del hombre inicuo y la limpia. La fe es un acto de dignificación que santifica todo y lava el alma del hombre pecador y la limpia y la purifica y la santifica. Pero ese acto de dignidad de la fe tiene que ser parte de la nobleza, y que tiene que ser también parte de la persona pudiente que están delante del templo del Señor comulgando la hostia viva, y eso es parte de la gestión de la iglesia, del servicio, de la gestión de la iglesia y del servicio, que es parte de ese acto perfecto, santo al Señor, que lleva una responsabilidad, lleva un compromiso por delante, porque si falta en un acto de eso, y hay ahí hay una impureza y una imperfección, el pueblo no va a querer comulgar después. Esa omisión tiene que ser con un servicio transparente, Entonces la fe dignifica al hombre. Bendito sea, la Biblia nos dice que bendito sean los que viven bajo nobleza y son pudientes y son limpios de mano y puros de corazón, porque ellos verán y contemplarán al Señor en su corazón humildemente, porque la persona de corazón duro y altivo no pueden ver
a Dios y Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Por eso debemos convivir en toda vuestra manera de vivir, en todo vuestro proceder, vivir santamente, puro al Señor. Pero dice la Escritura que un corazón limpio, dice la Escritura, bendito sea todos los que viven bajo nobleza y que son personas pudientes y que son limpios de mano y puros de corazón, ellos verán y contemplarán al Señor. Ellos verán y contemplarán al Señor. Ver al Señor y contemplarlo aquí no se requiere, no se requiere nada más en la parte, en la parte mística de la iglesia, no. Se requiere en todo vuestro proceder y en toda vuestra manera de vivir. Cuando tú estés en el colegio, cuando estés en la universidad, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la oficina, cuando estés en tu casa, cuando estés haciendo cualquier tarea o cualquier labor, tiene que ser santo en todo vuestro proceder y en toda vuestra manera de vivir. Pero también esa persona prudente y noble que vivieron, que son benditos y vivieron delante del Señor una vida santa y casta, vivieron una vida santa y casta de castidad al Señor. Esas personas así son humildes, y esa persona que tiene las manos limpias y son limpios de mano y puros de corazón, ellos contemplarán y verán al Señor. Pero ver al Señor no se requiere nada más en el servicio, no, en un buen mensaje, un buen predicador. Se requiere en todo vuestro proceder y en toda vuestra manera de vivir. Ser personas nobles y prudentes, ser personas nobles y pudiente, personas nobles y pudientes. Entonces, la persona de corazón duro y altivo no pueden ver al Señor, porque esa persona ha endurecido el corazón. Dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su arma: el del ojo altivo, el del corazón inicuo, el del pensamiento inicuo, el que apresura su paso a correr al mar, el que derrama sangre inocente. Esa gente no pueden ver al Señor. Esa gente está en otro estilo de vida y en otro proceder. Ya que nosotros entramos en este lugar santo, consagrado al Señor, tenemos otra manera de proceder y otra manera de vivir. Entonces, nosotros debemos ser purificados por el acto de la purificación. Dice la Escritura que nosotros así hemos sido lavados por el agua de la purificación y por la palabra del Señor, que nos ha santificado diario tareado y nos ha transformado en esa vida de transformación. Entonces, la nobleza y los pudientes aquí debemos tener nuestro corazón siempre, nuestras manos limpias y nuestro corazón puro, siempre en todo acto de servicio, de obra o misión. Presentarnos al Señor, presentar también nuestra culpa, nuestra culpabilidad, para que ese sacrificio sea apto y aceptable delante de la presencia del Señor. Pero la fe dignifica al hombre y al pecador en todo acto de purificación, y lava el alma del pecador también, y la limpia y la purifica. Eh, Dios Dios ha interferido por nuestro pecado por medio de la iglesia. Dios ha interferido por nuestros pecados. Dios ha interferido en nuestros pecados y también ha interferido en la iglesia, y ha purgado el alma y la ha lavado de nuestros actos, nuestros pecados, errores y acciones, quitando nuestra mancha y arruga pecaminosa por el lavamiento del agua, de la purificación que viene por parte de la misericordia de Dios. El lavamiento viene por la misericordia de Dios, que es una obra de omisión que todos los santos padres hacen en el altar, y esa obra de omisión trae ese lavamiento y quita nuestra mancha, nuestra arruga pecaminosa, y nuestro acto y nuestro error lo cambia. Pero Dios siempre ha interferido por nuestro pecado, ha interferido por la iglesia y ha purgado el alma del pecador. En el lugar de purgatorios, cuando nosotros partamos de esta tierra y lleguemos al lugar de purgatorio, va a haber, el purgatorio es la antesala donde el alma va a ser purgada y va a ser perfeccionada de su pecado. Si sus pecados fueron más, va a un lugar de castigo; si fueron menos, va a un lugar de claridad. Pero en ese lugar ha ido encima, dice la Escritura que ha ido encima, y es en ese lugar, va a ser un lugar a donde Dios va a intervenir esa alma, la va a imperfeccionar, a ver si sus pecados fueron más
más malos que buenos, ahí va a ser imperfeccionado y va a un lugar de claridad. Si fue más malo, va a un lugar de oscuridad. Es decir, que el alma va a ser purgada. Y la iglesia aquí viene siendo como ese purgatorio a donde nosotros estamos regenerando el alma, la estamos siendo purgada, la estamos, nuestro acto y nuestros pecados, acciones y errores, y esa mancha y esa arruga está siendo quitada y está siendo regenerada por Dios. Y la iglesia viene siendo como ese purgatorio que purga el alma y la santifica para que entre a ese lugar de santidad, Señor, de santidad, Señor. Y eso es parte de toda la obra, pero todo lo que tenemos mano limpia y pura de corazón, vamos a ver a Dios y lo vamos a contemplar, pero cuando estamos bajo pureza, dejemos nuestro acto, nuestro pecado y nuestros errores y nuestras malas acciones. Dios nos va a aceptar y nos va a cambiar, nos va a cambiar. Aquí vemos, hermanos, que también, hermanos, en, en, en Belén había un templo llamado, el templo de, eh, que se purificaba el hombre allí y lavaba también el alma del pecador. Dice que había un estanque y en ese tanque la gente iba y lavaba su alma. Y se cree que allí en ese tanque, según la mística antigua de los antiguos y los padres patrísticos de aquella época, se cree que allí había un templo en aquel lugar llamado el templito de Marta y Belén, oficiado por Cefa y Cleofa, que eran dos padres patrísticos de la antigüedad. Clero y Cefa, Cleofa y Cefa, eh, eran los santos padres de aquella iglesia y cada vez que iba a entrar, cada vez que iba a la gente, la comunidad del pueblo venía a aquel lugar, dice la escritura que venía mucha multitud y dice que cada tiempo descendía un ángel a aquel lugar, en aquel estanque, que en ese templito ese templito del tanque de Betesda, ese templito le llaman el pocito de Marta y Belén, según la tradición se lo daba. Y dice que allí habían dos padres que contemplaban ese templito y oficiaban su servicio ahí. Y el que lo oficiaba era Cefa y Cleofab, que eran dos santos padres, el cual uno se reconoce como Pedro, Cefa, que se conoce como Pedro, que en griego es Pedro, y Cleofab, que eran dos santos padres. Y cada año descendía un ángel en aquel lugar, de aquel tanquito, en aquel tanque de Betesda, y dice que en aquel pocito de ese templito de Marta y Belén, allí se refugiaban muchos peregrinos, iban muchas comunidades en aquel lugar. Y dice que todo que venían allí, venían cada tiempos, porque un ángel descendía y movía las aguas. El ángel descendía y movía las aguas, y a mover las aguas, todo el que entraba quedaba limpio de toda su impureza y de toda su inmundicia. Y dice que cada año descendía ese ángel. Y dice que venían grandes multitudes, venían peregrinos, venían misioneros, venía gente de toda clase de religión y costumbre a aquel lugar. Y hasta esta actualidad está ahí, ese tanque está ahí. Y dice la escritura que cada año que descendía ese ángel, en el movimiento de las aguas quedaba limpio de toda la erupción de lepra, de toda maleficencia, de todo pecado y de toda plaga y de todo embalsamiento, de encantamiento, brujería, hechicería. La gente quedaba limpio y la gente decía que eso era un acto milagroso. Otro decía los místicos decían que ese era el agua del mayor milagros. Y tenía mucha creencia. Uno decía que era un acto milagroso de parte de Dios, otro decía que era el agua del mayor milagro, el cual el Señor mismo se encargaba de sanar. Y todo el que entraba en el movimiento de esa agua quedaba limpio de toda su inmundicia y de toda ilusión de lepra, de maleficencia, de maldad, de encantamiento, de brujería y de toda macumba, y quedaba limpio. Es decir, que todo, según la mística antigua de los padres patrísticos, toda
todo este lavamiento se daba en los tiempos antiguos, se daba, y la gente lavaba y purgaba su alma del pecado, y era purgada, y era consagrada al Señor, y se iba toda maleficencia, toda maldad, todo encantamiento, toda embrujería, toda hechicería, se iba, porque la gente tenía antes mucha costumbre, y, y eran gente infelices, que eran ignorantes, y cuando entraba en el movimiento del agua, por medio de ese ángel, no era que ese ángel era un ángel celestial, no, eso no era un ángel celestial, ese ángel que descendía cada año, no era un ángel celestial, que abre la Biblia, era un ángel que era un enviado de Dios, es decir, un misionero, un enviado de Dios, un misionero que cada vez que venía a hacer esa procesión de ese acto milagroso en aquel lugar, la gente venía y se sumergía en el agua, su maleficencia se quedaba ahí, su encantamiento, brujería, hechicería se quedaba ahí, toda plaga, hechicería, macumba, cosas, entraban en el movimiento de esa agua, su pecado se le iba, pero era por el movimiento del agua y porque ese ángel venía cada año, pero se iba de toda esa ilusión de lepra, se le iba y todo ese pecado, y dio así ese milagro, como así ese acto milagroso sobre cada uno de ellos, lo hacía ese acto milagroso, y se le iba toda esa plaga, toda esa brujería, todo ese encantamiento, ese embalsamiento, esa maleficencia, se le iba en el movimiento del agua, pero era que ese ángel descendía, pero no era un ángel del cielo, no, era un mensajero de Dios que venía cada tiempo a hacer esa procesión en ese lugar, de ese tanque, que hoy en día le dicen el tanque de Betesda, pero no era el tanque de Betesda, ahí había un templito, el cual se llamaba el templito del pozo de Marta y Belén, que eran también, se creen que estas dos mujeres eran dos mujeres, también según las tradiciones, que le pusieron ese nombre ahí por tradiciones, y ahí se ejecutaba muchos milagros, y la educación de la lepra se le iba, y eran regenerados de su pecado, de su maldad, y esa regeneración del alma también eran cambiadas el alma y eran transformadas por ese acto milagroso, que algunos decían que era un acto del mayor milagro del Señor. Ese era el agua del mayor milagro de Dios, hacer esa regeneración en la vida del alma del hombre y del pecador, y Dios lo transformaba y lo cambiaba, y según la mística, esa regeneración se daba cada tiempo, cada año, cada vez que ese ángel descendía, descendía con el plan de que Dios transformara el alma, la lavara, la limpiaba de su pecado y su inmundicia, como está escrito, que Dios viene a lavar el alma y viene a regenerarla también. Dios le bendiga, Dios le guarde, y si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que vaya a la parte de abajo, comente y publique, estamos pendientes de todos tus comentarios.